que en este momento tiene evidencia científica, el único tratamiento alternativo que tiene evidencia científica que funciona, fuera de la psicoterapia. Okay. Que la psicoterapia esa es de entrada en todos los 3 niveles de depresión, desde la leve hasta la grave. Siempre tiene que ir acompañado de un proceso psicoterapéutico y fármacos desde moderado y grave. Okay. No sé si usted tiene conocimiento de algún otro método. Es muy frecuente que de todos los diagnósticos las personas pregunten si hay, porque no les gusta mucho tomar medicamentos por los efectos secundarios y porque efectivamente sí causa problemas. O sea, hay personas con diabetes y etcétera. Pero a veces no hay otras opciones. Entonces nosotros planteamos, pues qué bueno que existe el medicamento, peor sería que no existiera. Entonces ahora, cuando las gentes dicen, hay alternativas, bueno, no es lo mismo hablar de bipolaridad y esquizofrenia que de depresión y ansiedad. Entonces, para algunos diagnósticos de primera elección es el fármaco. Para otros es probable con la pura psicoterapia. Algunas gentes refieren, me han comentado a mí no me consta porque no hay un protocolo, que el omega 3 les ha ayudado en algunas condiciones de depresión, pero no podría decir exactamente de qué nivel, ¿verdad? El nivel de evidencia del omega 3 y de los probióticos existe en depresión leve. Para depresión moderada y grave, no. El fármaco. Es como un coadyuvante. Otra cosa que sí sería importante aclarar, considero, es tener en cuenta que la depresión es una enfermedad que trastoca la vida de los pacientes y el no medicarla solamente incrementa el estigma. Enfermedades médicas graves como diabetes mellitus, insuficiencia renal, cardiopatías, deben de tratarse el episodio depresivo porque si no empeoran. De hecho, tenemos medicamentos muy seguros que se pueden utilizar en pacientes con diabetes, con cáncer, con insuficiencia renal, con cardiopatía, con enfermedades como lupus. Sabemos que si usted tiene una enfermedad crónica grave, como son a las que pertenecen la hipertensión, la diabetes y todo, y no se trata la depresión, su mortalidad se incrementa. Entonces, su esperanza de vida se acorta si no se trata la depresión y se acelera el proceso a una posible demencia. Entonces, el tener una enfermedad médica grave jamás es contraindicación para tratar una depresión. Al contrario, debe de tratarse de forma inmediata. Yo tuve la oportunidad de tratar niños con insuficiencia renal y de verdad les va mucho mejor con el medicamento que sin él. Igual pacientes con enfermedades autoinmunes, si el paciente se deprime, se activan más rápido las enfermedades autoinmunes, es muy frecuente están medicados, y los pacientes con cardiopatía, si usted tiene un infarto y no se le inicia el antidepresivo, en los próximos 8 meses tiene un riesgo de 10 veces más de tener un infarto inmediatamente. Entonces, actualmente sabemos que las enfermedades médicas graves se tienen que evaluar, evidentemente un profesionista preparado, y existen fármacos muy seguros que se pueden utilizar en ese tipo de entidades. Muy bien, también quedó contestado entonces para Mariana Ramírez, que también preguntó algo de las formas alternativas de atención. Gracias a todos los radioescuchas que nos mandan sus mensajes, ahorita leemos más. Voy a aprovechar con la pregunta de formas alternativas. Tenemos un taller en Humanamente que se llama Tierra a la Vista. El próximo 26 de agosto, lunes, a las 11:30, habrá una sesión informativa. ¿Qué es Tierra a la Vista? Tierra a la Vista es un curso psicoeducativo donde van las personas que viven con un diagnóstico de una manera de hacerse responsables. No sustituye al psicólogo, no sustituye al psiquiatra, no sustituye la medicina, pero aprendemos a entender nuestro diagnóstico, a entender nuestro cerebro, a hacernos responsables y a ver cuáles son los hábitos que nos ayudan a siempre estar mejor. Próximo 26 lunes a las 11:30, sí funciona y funciona muy bien. Muy bien, otra, ¿en dónde va a ser? Humanamente es en Aurelio Ortega 531. Ni mujer. Y en el Instituto de la Mujer también tendremos esa sesión informativa. Bueno, ahorita confirmamos. Bien, Lucy nos dice, otro radioescucha, entiendo muy bien lo que está explicando la psiquiatra y también he tenido resultados con el psicólogo Francisco, me ha servido mucho para entender lo científico, porque tener depresión y salir de ella no es fácil, y por experiencia y por haber recibido la atención y apoyo de Fran, así dice, de Fran, salí adelante y lo puedo comprobar todo gracias al taller de Tierra a la Vista que me dio habilidades que necesitaba. El día de hoy me siento muy tranquila y exitosa. Lucy les manda un fuerte abrazo a todos. Gracias, Lucy. Gracias, Lucy. Tenemos otra pregunta. Verónica pregunta, ¿cuánto dura o cuánto puede durar una depresión postparto y qué tan complicada puede llegar a ser? Depende del paciente. Para empezar, la depresión postparto se considera un motivo de atención de urgencia, debido a que en ocasiones puede ser el debutante de una patología médica más grave.
Puede ser solamente un cuadro depresivo que se va a prolongar, puede ser un trastorno bipolar del tipo 2, que generalmente tiene muchos episodios depresivos, puede ser un trastorno bipolar tipo 1, que tiene más episodios de manía, o incluso puede ser el debut de una esquizofrenia. Es una situación que requiere de atención médica inmediata y se puede prolongar muchísimo tiempo. Puede quedarse solamente en un cuadro depresivo, en una persona con una base depresiva, pero puede prolongarse a lo largo de la vida. Y sabemos que esto afecta muchísimo el maternaje en cuanto a la relación con el lactante. Entonces, no solamente es darle de lactar al bebé, es hablarle, es tener cariño. Entonces, a una madre deprimida le cuesta mucho trabajo. Además que es muy, muy importante que se atienda y distinguir entre una condición que se llama baby blues. No todo lo que se presenta en el posparto es una depresión posparto. La depresión posparto cumple con criterios específicos para depresión. El sentirme triste por ya no tener al feto dentro de mi cuerpo, ya no tener este lazo de mi bebé está afuera, es normal, una tristeza leve, la cual no incapacita a la madre para cuidar al niño, no le genera angustia, un tiempo determinado. no le altera el sueño, más o menos dura alrededor de 3 semanas, pero que no le altere el sueño, no le altere el patrón de alimentación, no la ponga con una cosa que se llama la habilidad afectiva. Esto significa que llore de todo o se enoje de todo. Eso no es normal en una mamá que acaba de parir. Okay. Que después vamos a tener un programa nos dice la coordinación que va a haber un programa de depresión posparto. De depresión posparto. Siguiendo con la depresión, condiciones, ¿a qué edad? ¿Tiene que ver el género? ¿Jóvenes, ancianos, niños? ¿Cómo se presenta la depresión en cualquier etapa de la vida, en cualquier condición socioeconómica? Pues no tiene carta aborrecida. O sea, cualquier persona, en cualquier edad. Lo que sí he notado con mucha frecuencia, que personas que se jubilan, o sea, hablando de la tercera edad, sí presentan síntomas depresivos, debido a que dejan de tener su sentido de vida, empiezan a cambiar sus actividades, y es importante que veamos en casa, si tenemos a nuestros padres o abuelos, que estemos observando, atentos a su condición, porque muchos de ellos, al retirarse de la vida activa, empiezan a presentar síntomas de depresión, por poner un caso en particular. Sí. La depresión es un tema que tiene especial atención por parte de la OMS, y sí tenemos estudiado cuáles son los picos en donde tenemos como los disparos de mayor incidencia. Sabemos que es más frecuente en las mujeres, sin embargo esto no es total. También tenemos conocimiento de que frecuentemente se presenta en los asociado, como vemos en el suicidio, en el extremo de la vida, como lo mencionaba el psicólogo, y también en edades de adultos jóvenes. También tiene mucho que ver si está asociada o no a enfermedad médica. Por lo general, las enfermedades médicas presentan índices más altos de depresión. También tenemos que ver si está asociado o no a alguna situación de alguna dinámica familiar alterada. Entonces, provenir de un ambiente no enriquecido, esto es donde hay abuso físico, emocional, sexual, económico, es un factor de riesgo. Y nuestra población en riesgo en general es toda. Sabemos que 1 de cada 3 personas va a tener depresión, ha tenido o tendrá o tiene en este momento. Entonces, esta es la estadística específica de la OMS. Para el 2020 existe todo tiene estándares para medición. Sí. Hay un estándar que se llama DAILY, que es el número de días vividos con calidad que tienes. Por ejemplo, ¿cuántos días vividos con calidad pierdes por determinada enfermedad? En este momento, la depresión es la segunda causa de pérdida de dailies. Para 2020 se espera que suba a la primera causa. O sea, el año que entra. En unos mesecitos más. Ya estamos. Va a ser la enfermedad que te genera mayor número de días perdidos con calidad. Incluso sobre el cáncer, incluso sobre enfermedades graves. Entonces, sabemos que la depresión es un síndrome clínico que afecta a una gran cantidad. Aparte, es de las principales causas de ausentismo laboral, es de las principales causas en Estados Unidos, que todo se mide por dinero, es de las principales causas de pérdida de producción económica de las empresas. Entonces, sí sabemos que es mayor riesgo ser mujer, y también, por ejemplo, en el caso específico de la mujer, los periodos críticos de riesgo por el ciclo hormonal son en el posparto y también en la parte perimenopáusica. Es un periodo crítico. En los adultos mayores, efectivamente, la muerte del cónyuge y la jubilación son periodos críticos. En el caso de los niños y los adolescentes, el inicio de la pubertad es un periodo crítico. Entonces, todo ese tipo de... Todo es crítico. Exactamente. Se llaman críticos porque son momentos en lo que comentaba el licenciado.
Francisco, sobre la frustración. Son momentos en donde expectativamente tenemos como ciertas vivencias, ciertos presupuestos, y donde puede tener este desencadenante, que era lo que les hablaba hace un momento. Si nuestra maquinaria de base anda como caminando despacito, media floja, y mis mecanismos de resolución de las cosas que no sean como yo lo deseo, y tomo estas alternativas de forma persistente, pues eso también sobrecarga el cerebro, y el cerebro truena y manda una depresión. A ver, en casa, los que nos están escuchando, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que 1 de cada 3. 1 de cada 3. Entonces, estamos comiendo en la casa, desayunando. Aquí somos 4, aquí somos 4 en la cabina. Y sobre todo Eduardo. Entonces, ha tenido o tendrá. Propenso a tenido o tendrá. Entonces, ¿yo cómo me puedo preparar para, bueno, ahorita vamos a hablar de la prevención, ¿no? Pero llamar el dato, llamar la atención en que nosotros en casa podemos detectar que algún familiar o uno mismo puede estar, ha tenido o tendrá depresión. Exacto. Y aquí viene el nombre del programa, ¿no? Abriendo mentes, cerrando estigmas. No tener el estigma, aceptarlo y poder trabajarlo. Francisco, comentabas que una de las causas es en la jubilación. Quiero entender, y corrígeme, cuando ya no tienes un proyecto, cuando ya no tienes una meta, ¿puede afectar eso? Sí, porque tu sentido de vida cambia, y además tenías costumbres, hábitos, que al modificarlos te dejan en otra condición. No todas las personas que se jubilan, pero sí se nota una tendencia a eso. Entonces es importante que estemos atentos. También las drogas. El problema de las adicciones es muy frecuente. La marihuana, por ejemplo, uno de los síntomas típicos después de un consumo de determinado tiempo, puede producir ansiedad y depresión. Entonces hay que tener cuidado con esos factores. Gracias. Me gustaría aclarar un poquito con lo de las sustancias. En el caso de las sustancias tenemos este dilema de no saber si fue primero el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque en el caso de la marihuana específicamente, el posterior al consumo, sabemos que existe una cosa que se llama síndrome amotivacional, el cual da síntomas de depresión y genera al paciente como un aplanamiento afectivo. Sin embargo, el poder consumir una sustancia o no, y engancharme con la sustancia o no, va a depender de un estado previo. Muy frecuentemente los consumidores de sustancias no se deprimen porque hayan consumido la sustancia. Estaban deprimidos previamente, y el ser humano, así como a nuestra audiencia ahorita estaba comentando un tratamiento alternativo, el cerebro solito busca una forma de automedicarse, y lo que hace es utilizar sustancias, ya sean sustancias que sean más depresoras o sustancias que sean estimulantes para paliar, o sea, hacer que sea menos intensa la sintomatología. Y esto es muy frecuente. Entonces, a veces vemos el episodio depresivo, pero muchas veces no es secundario el consumo de sustancias, estaba previamente. Por eso la evaluación de un paciente con consumo de cualquier sustancia implica una historia clínica completa, desde cómo fue su adolescencia, cómo fue su niñez, cómo es su personalidad, qué pasó antes de que comenzara a consumir, qué siente con el consumo, qué efectos busca de la droga. Entonces, sí pueden tener como consecuencias síndromes, específicamente en el cannabis o marihuana. Sabemos que es un síndrome motivacional, no tanto una depresión, sino es un síndrome específico por la afectación de la parte, si ustedes se tocan su frente, a la parte hacia la derecha, que se llama dorso lateral, que es una hiperactivación, bueno, más bien esa parte falla. Entonces ya no tenemos como un adecuado funcionamiento de poder tener voluntad, de poder tener esta energía, hacer las cosas, ánimo bajo. Entonces sí es importante tener en cuenta que en el caso de las drogas es muy delicado el tema, porque en muchas ocasiones la enfermedad mental no detectada por el estigma de que a mí no me va a dar, yo no me voy a enfermar, o no quiero ir con el psiquiatra porque me dé medicamento y me va a dejar drogado y me va a dejar tonto, hace que acaben en sustancias. Es muy frecuente en mis niños. Niño que no se trata acaba con consumo de sustancias, ya sea por depresión, por ansiedad o por TDA en la adolescencia. Muy bien. Yo tengo una duda, Francisco. Si el problema es la brecha que hay entre la expectativa que mencionabas y lo que pude lograr, entonces pues bajo mi expectativa y adapto mi vida real a esa expectativa y ya no me frustro, ¿no? Sí, tienes dos opciones. O porque puedo caer en alguien pues sin motivación, ¿no? Y también no le tenemos que comprar a la sociedad humana lo que nos vende, porque es muy frecuente que nos digan patrones de éxito, y esos patrones de éxito no necesariamente están a nuestro alcance. Para mí el éxito está en que la persona esté bien. El éxito no está en que tengas una profesión o que tengas una empresa, un negocio, ni siquiera una familia. Se trata de que la persona esté bien en lo que haga y en lo que realice, que esté bien. Así es que si usted está en su casa cuidando a sus hijos y está bien,
bien, ese es el éxito. Y si está en la empresa y está contento con la empresa, pues ese es el éxito. Exacto. Y en el tema de las expectativas, plantearía dos cosas. No se haga expectativas, vaya libremente a